Buen día, mi nombre es Carlos Rincón y presentaré el análisis de calidad del proceso de facturación y pagos logísticos. El objetivo es identificar por qué el proceso presenta errores, medir su comportamiento y plantear las acciones de mejora que aumenten su confiabilidad. Para este caso, escogí la empresa en la que trabajo actualmente, que es una empresa que se dedica a la logística, moviendo cargas en Estados Unidos, México y Canadá. En esta empresa yo trabajo como coordinador contable desde el año 2022 y pues en el proceso del cobro al cliente y el pago a las empresas que nos brindan el transporte, se manejan múltiples formatos de documentos como son los POD, BOL y de distintas tarifas en distintas cargas que generan una alta variabilidad documental que afecta la precisión y consistencia de la información. La validación documental se convierte en la etapa más crítica porque allí es donde se origina la mayoría de errores que posteriormente generan reprocesos, devoluciones, retrasos en los pagos y muchas veces quejas de los clientes. Ya que usamos las entregas documentales como la condición de calidad de todo el proceso, usamos el mapa PPSC del proceso para poder entender más cómo funcionaba este. En este se puede ver cómo se relacionan operaciones y ventas, cómo proveen los documentos que mencioné anteriormente, el POD, el POL, las tarifas, las instrucciones, toda la información que debe ser validada para poder hacer el cobro correcto al cliente. Cuando estas entregas llegan incompletas o con inconsistencias, el proceso se vuelve más lento y propenso a errores. La presión de la salida, que es la factura final, el pago correcto, depende directamente de la calidad de estas entradas y el nivel de estandarización aplicado a su revisión. Para comprender el comportamiento real del proceso, se realiza una muestra constante con 50 facturas por semana durante 5 semanas. Este análisis permitió identificar un patrón claro de errores en los documentos que se mantuvo por encima del límite permitido, que es el 10%. Los porcentajes fluctuaron normalmente entre el 10 y el 16%, lo cual evidencia que hay una inconsistencia en la calidad de la información recibida. Esta base de datos nos permitió avanzar para hacer un análisis más riguroso sobre la estabilidad y la capacidad del proceso. Usando los datos que hallamos anteriormente durante las 5 semanas, procedimos a hacer un análisis en el que hallamos el gráfico de control de defectos. Reconozco que el proceso ya es estable porque los datos se mantienen entre los límites de control. Sin embargo, esta estabilidad no implica un buen desempeño porque los errores se repiten semana tras semana. Esto indica que las fallas provienen de causas comunes relacionadas con la forma en la que se reciben y se varían los documentos. Esta repetitividad demuestra que el proceso necesita estandarización y controles más sólidos para reducir esa variabilidad interna que tiene en este momento. Acá podemos ver como tal los datos que usamos para el proceso. En la parte superior se ve la tabla de las facturas revisadas, cuántas se encontraron con error, cuál fue el porcentaje de error. Y abajo de la tabla como tal podemos ver el gráfico de control P, el cual muestra las variaciones que tiene en sí la calidad del servicio con el porcentaje de errores que están encontrando que fluctúa entre debajo del 10% y sobre el 10%, como mencionamos anteriormente. Posteriormente procedí a hallar la capacidad del proceso, hallando los límites CP y CPK, los cuales evidencian que el proceso no cumple con la capacidad mínima requerida. El CP de este momento es de 0,35, lo cual refleja que es una variación mucho mayor a la permitida, y el CPK negativo confirma que el proceso opera fuera del límite permitido, que es el 10%. Esto significa que tal como está el proceso no puede garantizar presión documental de forma consistente, lo cual requiere una intervención a la causa de raíz para reducir la dispersión y sacar los resultados dentro del límite que esperamos. Posteriormente pasamos a la identificación del problema, ya ser conscientes de que está afectando la capacidad operacional al no poder brindar la consistencia esperada a los clientes. El problema central identificado es la falta de consistencia documental. Muchos errores provienen de documentos incompletos, inconsistentes o sin lineamientos claros. Esto genera retrasos documentales en los tiempos de ciclo y afecta la percepción del cliente. La raíz del problema está en la falta de estandarización y la alta variabilidad de clientes. Posteriormente apliqué la MEF con el fin de identificar los modos de falla más críticos en términos de riesgo y frecuencia. Eh, Estos correspondían principalmente a los lineamientos no aplicados, documentación incompleta y tarifas incorrectas. Todo esto tiene un impacto directo en el cliente, lo cual nos permite hacer priorizaciones y enfocar nuestros esfuerzos donde realmente vale la pena para evitar mayor riesgo operativo. Acá como tal podemos ver la MEF que apliqué, la tabla que construí, y pues la ventaja con esto es que el principal aporte que nos brinda es que es una mejora desde la prevención y no solo desde la corrección. En la determinación de las causas raíz y de los problemas que estamos enfrentando en este proceso, procedemos a aplicar las estrategias para poder corregir esto. Primero empezamos con el enfoque RCM, que se aplica con el proceso para fortalecer la prevención de errores a través de entrenamientos periódicos, actualización de SOPs o guías de proceso, controles calibrados. Se busca anticipar las fallas que puedan afectar la operación antes de que éstas lleguen, ya sea antes de que llegue la facturación o antes de que llegue la parte de pagos.
Las auditorías internas refuerzan el monitoreo y permiten detectar desviaciones a tiempo. Este enfoque transforma el proceso en uno más confiable y menos dependiente de correcciones posteriores. Posteriormente aplicamos el modelo Lean, que es de mis preferidos, el cual afortunadamente soy white belt. En este proceso, pues como se presentan múltiples desperdicios de reprocesos y esperas originados por la variabilidad documental que generan, que puede ser porque el documento llegó incompleto, el flujo se interrumpe, esto genera pasos adicionales que no le agregan ningún valor al proceso. Por eso la estandarización aparece como una herramienta clave para reducir esa variabilidad y es la clave para eliminar estos desperdicios y crear un proceso más ágil y eficiente y además orientado al cliente. Entonces, posteriormente procedemos a aplicar el DMAIC. Empezamos por la fase de definir. En esta se estableció que el proceso opera con un 12% de error, superando el umbral permitido, que es del 10%. La diferencia afecta los tiempos de presión contable y la satisfacción del cliente. Las causas preliminares que tenemos en las validaciones manuales, los lineamientos dispersos que hay entre los clientes y pues, como tal la operación y los fallos de calibración de la inteligencia artificial, que pues es una herramienta que hemos estado aplicando que si bien ha optimizado ciertos procesos, a la vez ha generado otros reprocesos al tener falsos positivos o errores en los lineamientos que tiene que seguir. El objetivo central del proyecto que tenemos es reducir el error documental y fortalecer la confiabilidad de todo el proceso. En la fase de definir también aplicamos el Project Charter. El problema identificado es un 12% de errores documentales, superior al límite del 10% establecido por el proceso y por las expectativas del cliente. La meta es reducir este porcentaje a un valor igual o inferior al 10% y fortalecer la consistencia en la validación de documentos. El alcance cubre todas las actividades desde que se reciben los documentos hasta la emisión de la factura. Esto quiere decir desde que la empresa quiso el transporte, nos manda el documento, hasta que la recibe el equipo de contabilidad. El equipo de contabilidad revisa los lineamientos del cliente y procede a hacer el cobro y hacer el pago a la empresa que hizo el transporte. Entonces, pues esta es como la parte que cubrimos acá. Entonces, para lograr esto, formamos un equipo multidisciplinario. Entonces, ¿a quiénes juntamos? Juntamos a la parte de contabilidad, que es billing, a calidad, al departamento de ventas, que son los que como tal en la comunicación directa con el cliente en su día a día, que saben como tal los lineamientos que ellos esperan, y con la parte de IT de la empresa, ya que usamos un sistema propio que es un TMS creado por la empresa, entonces queríamos ver que bueno aportar ellos también como soporte operativo en esa parte. Este charter establece la dirección que vamos a tomar para poder llevar a la ejecución de este proyecto. Posteriormente aplicamos los Critical to Quality. Estos se definieron para asegurar que el proceso cumpla enteramente con lo que el cliente espera. Esto incluye un porcentaje de facturas con error, el cumplimiento de lineamientos y la presión de la inteligencia artificial para la validación documental. Este también considera el tiempo total de procesamiento. El objetivo de estas métricas es poder medir de forma clara y objetiva la calidad y poder apuntar hacia mejorar los puntos que realmente están impactando al cliente. De manera puede, o sea, la manera, el objetivo como tal es determinar los KPIs y outliers de manera simple y sencilla para poder identificar lo que es realmente crítico en la experiencia del cliente. En esta diapositiva vemos el análisis de Pareto que hemos realizado con base en los errores detectados durante la validación documental. Lo primero que observamos es que los defectos no ocurren con la misma frecuencia. Tres tipos de errores concentran la mayor parte del problema. Estos son el POD incompleto. El POD se refiere como tal a la guía de carga ya firmada. El BOL incorrecto, el BOL es como tal la guía de carga, o sea, por ejemplo, que en una guía de carga que pertenece a la carga, o las tarifas incorrectas, que pues no coincide con lo que el equipo de ventas tiene en su reporte. Estos tres representan aproximadamente el 76% de los errores totales, lo que confirma el principio 80-20. La mayoría de los reprocesos provienen de un grupo reducido de causas. Los errores menos frecuentes, como instrucciones no aplicadas, información faltante, completan el resto del porcentaje, pero su impacto no es tan significativo como para ser considerado en este caso. Este parámetro nos permitió priorizar dónde enfocar los resultados del análisis y mejora y nos guió hacia la causa raíz que se validaran después en el AMF. Posteriormente pasamos a la fase de medición. Para esto se usaron los resultados estadísticos del módulo 1 para evaluar el desempeño real del proceso. Los valores del CP 0.35 y CPK 0.20 muestran que el proceso no es capaz de cumplir de manera consistente con el límite de error del 10%, ya que la variabilidad es alta y el promedio del proceso está desplazado fuera de la especificación. Al analizar los datos operativos, el proceso maneja 15.000 facturas mensuales con un 12% de error, lo que equivale a un DPMO cercano a 120.000 y un nivel de sigma aproximado de 2.7. Estos resultados confirman que el proceso tenía variabilidad significativa y que la capacidad estadística ya anticipaba la necesidad de mejoras estructurales.
Continuamos con el análisis. Para esta fase se aplicó de manera estructurada la herramienta de los 5 por qué, documentando cada nivel del análisis hasta llegar a la causa de raíz. El proceso se inició identificando que los errores provienen de validaciones manuales y inconsistencias entre analistas. Al profundizar se encontró que estas inconsistencias se ven a criterios diferentes en la interpretación de los documentos. Esto ocurre porque no existe como tal un conjunto de lineamientos centralizados por cliente, ya que cada cliente puede tener un requisito distinto para su facturación. Esto genera que las variaciones se apliquen como regla en sí. Esta falta de centralización se explica por las instrucciones dispersas, múltiples formatos y que no hay un estándar único. Finalmente, la dispersión de la información se mantiene debido a la alta variabilidad documental y a los falsos positivos generados por la IA que aumentan la carga manual. Este análisis permite llegar a una causa raíz clara y totalmente alineada con el problema del proceso. Bueno, posteriormente continuamos con la fase de mejorar. Estas estructuras usando un plan de acciones son el formato de los 5 porqués y los dos cómo para asegurar la claridad, responsabilidad y viabilidad operativa. El que incluye tres acciones principales: recalibrar la IA para reducir los falsos positivos, implementar checklists y lineamientos centralizados para estandarizar criterios y realizar reentrenamientos para corregir la variación y la variación. Esto debido a que hay una variación que no vamos a poder controlar porque pues, no le podemos exigir al cliente que se alinee a un formato cuando la idea es simplemente cumplirle al cliente mientras cumplimos con el tema de las cargas. El por qué responde directamente a la causa raíz, identifica entre los 5 porqués y la UNED, que resaltan la falta de interpretación, ausencia de unos estándares y la alta variabilidad documental. El quién involucra billing, calidad y la automatización de IT, que son los responsables compartidos, mientras que el cuándo se establece un periodo de 4 semanas como ventana inicial de despliegue. La integración Lean en este caso busca eliminar los reprocesos, retrabajos, eliminando los reprocesos manuales que conllevan los errores documentales. Los principios RCM se incorporan mediante controles preventivos y ajustes al sistema que aseguran que la mejora se mantenga hasta en el tiempo, mediante la recalibración, el checklist y ajustes de SOPs. Con estas estructuras, acciones no solo atienden la causa de raíz, sino que también fortalecen la confiabilidad del proceso. Finalmente, para el control que establecimos, se incluyen las metas, que es mantener el error por debajo del 10% y reducir los falsos positivos de la IA. El monitoreo que vamos a hacer se realizará mediante dashboards internos y auditorías periódicas. Es usando los logs internos que cuenta el sistema de TMS, que es un sistema Transportation Management, que es básicamente diseñado como para revisar interfaces de cargas de manera simple. En este caso, pues vamos a completar auditorías internas con esos, auditorías periódicas, aprovechando los logs constantes que tienen estos mismos. Y de la misma manera, el sistema que usamos para la IA, que es una también enfocada en el transporte, esta también cuenta con unos logs internos, los cuales estamos usando en este momento para garantizar que estas auditorías sean efectivas y cumplan con los márgenes de tiempo que estamos buscando. Esto puede garantizar que el proceso siga operando de manera más estable y consistente. Finalmente, las conclusiones del análisis demostró que este proceso es estable, pero no es capaz de cumplir los requisitos de calidad debido a la alta variabilidad documental. Las fallas se originan por faltas de lineamientos claros, las validaciones manuales y consistencia entre los formatos que manejan los clientes. En este caso, pudimos ver que la aplicación de la MEP, RCM, el Lean y el de Mike permitió identificar primero la causa raíz y estructurar una mejora sostenible con estas acciones. Esto permite que el proceso se vuelva más estable, eficiente y alineado con lo que realmente necesita el cliente. En este caso, pues me hubiera gustado compartir algunos datos adicionales o quizá dar como más información sobre la empresa, pero al tener un acuerdo de NDA y de confidencialidad hubo ciertos datos que tuve que omitir. Muchas gracias por su tiempo y feliz día.